Buenas tardes, profesor. El día de hoy hablaremos sobre el trabajo de investigación del ciclo 2022. El mecanismo que escogimos fue el 542, como lo expresamos en esta imagen. Quien les habla es Nicole Segura Espinosa. Mis compañeros son Liliana Julián Zambrano, Paola Marocho Helguera y Nicolás Portilla Guevara. En el trabajo hablaremos sobre una breve introducción, hablaremos también sobre la descripción del mecanismo, expresaremos los cálculos hechos para poder llegar a las conclusiones y la bibliografía que nos ha ayudado a completar el trabajo. Bueno, en el presente trabajo, el objetivo de desarrollar la investigación acerca del mecanismo escogido, que es el 542 de 3 barras, es aplicar básicamente los conceptos que hemos desarrollado durante cada clase para poder desarrollar este mecanismo con éxito. En este trabajo se analizará el mecanismo y lograremos entender cómo es que funciona dicho mecanismo escogido. Como objetivo del curso de dinámica, se basa en describir ciertos factores que son capaces de producir alteraciones en un sistema físico, plantear las ecuaciones de movimiento y cuantificarlos. Una vez que hayamos escogido el mecanismo, debemos realizar un análisis cinemático para determinar desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Además, verificaremos si el mecanismo traza correctamente la trayectoria para la que fue diseñado, cuál fue el fin, o si la relación de velocidades entre la entrada y la salida es la correcta. Bueno, profesor, a continuación quien les habla es Paola Marocho y voy a proceder a explicar la descripción del mecanismo. Este tipo de mecanismos es muy usado en la vida cotidiana. Este uso se puede ver en máquinas viejas de coser, en juegos mecánicos, en bicicletas, entre otros usos. Cabe mencionar que para que esto produzca movimientos se necesita de un sistema de poleas o de un motor que lo impulse. A continuación les mostraremos lo que es la maqueta que se realizó. Esta maqueta es básicamente nuestro mecanismo, que consta de 3 barras articuladas y 2 apoyos. Como se puede apreciar acá, el movimiento que se va a generar es de esta manera, antihorario, por lo que es necesario ponerle un motor en el apoyo D. Asimismo, procederé a explicar las medidas. Las medidas de nuestro sistema es el siguiente. La barra AB tiene una medida de 6 centímetros, la barra DC de 3,5 centímetros y la barra CD de 7 centímetros. Cabe mencionar que hay un espaciamiento de 4 centímetros entre los apoyos. Cabe mencionarle que este mecanismo lo elaboramos con una escala de 2 centímetros por cada centímetro, por ello es que se ve un poco más grande. Y básicamente es esa la manera en la que se podría mover nuestro mecanismo. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Nicolás Portilla y a continuación le voy a explicar acerca de los cálculos. En primera instancia le vamos a explicar acerca del ángulo 53. Sabemos como datos inicial tenemos que la velocidad angular es de 5 radianes por segundo y la aceleración angular es constante, por lo cual es 0 radianes por segundo al cuadrado. Lo primero que vamos a hallar van a ser las distancias de las 3 barras. ¿De qué forma? Lo vamos a hallar de la forma vectorial. Vamos a descomponer tanto la barra DC como la barra CB y la barra B. La descomponemos tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. A continuación de ello, vamos a hallar la velocidad C por rotación pura de la barra de C, ya que tiene un apoyo fijo. Esta barra simplemente va a rotar en rotación pura. Tenemos que la velocidad C es igual a la velocidad angular CD multiplicada por la distancia de la barra CD, todo de forma vectorial. Sabemos que K por J es menos I, por eso sale negativo acá, y K por I, J, pero conservamos este signo. Vamos a encontrar la velocidad C de forma en módulo. Para ello, esto lo vamos a elevar cada uno al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada. Siguiendo esto, vamos a hallar la aceleración de C por el movimiento circular de la barra de C. Sabemos que la aceleración angular de la barra CD es constante, por lo cual es 0 y esto vendría a anularse. Simplemente vamos a reemplazar estos datos, la velocidad angular y la distancia CD. Esto lo reemplazamos en forma como módulo y esto sí de forma vectorial. Obtenemos este resultado, de la misma manera sacamos nuevamente la raíz cuadrada y cada uno le elevamos al cuadrado, ¿no? Ahora vamos a hallar la velocidad del centro de masa de la barra CD. Para hallar eso, necesitamos disminuir la distancia de la barra CD, por lo cual esta distancia que habíamos hallado acá inicialmente lo vamos a dividir entre 2. Al dividirlo entre 2 obtenemos estos resultados, 0.021 y 0.028, ¿no? Multiplicamos igual, K por J te da menos I, acá está, y K por I te da J, pero conservamos el mismo signo. Obtenemos la velocidad del centro de masa, igual, lo elevamos al cuadrado cada dato, y le sacamos su raíz cuadrada para poder encontrar la velocidad del centro de masa en forma como un módulo. Ahora vamos a encontrar la aceleración del centro de masa. De la misma manera, estos datos se repiten, pero la distancia sí la vamos a dividir entre 2.
la distancia la dividimos entre 2, esto se cancela, ya que la aceleración angular es 0, ya que es constante. Esto lo colocamos de forma como módulo, lo efectuamos, y vamos a poder encontrar la aceleración del centro de masa, que vendría a ser 0.875 metros por segundo al cuadrado. Seguido de esto, vamos a hallar la velocidad v por cuerpo rígido de la barra CB. Lo vamos a hallar por cuerpo rígido, ya que ya no se encuentra en rotación pura por un soporte fijo, sino se encuentra entre dos nodos, ¿no? Para ello, tenemos esta ecuación. La velocidad de v va a ser igual a la velocidad de c multiplicada por la velocidad angular de la barra CB multiplicada por la distancia de la barra CB. Esta distancia ya la tenemos hallada. Esta velocidad c la encontramos acá. Y lo que tenemos como incógnita en este caso es la velocidad angular de la barra CB. Efectuamos todos estos datos, encontramos nuestra primera ecuación, y para poder resolverlo vamos a buscar nuestra segunda ecuación con la barra B, que tiene una rotación pura, ya que se encuentra con un soporte fijo. Tenemos la ecuación ya mencionada en la barra CD, que es la misma. La velocidad B es igual a la velocidad angular de la barra B multiplicada por la distancia A de la barra B. Tenemos como dato tenemos como incógnita en esta ocasión la velocidad angular de la barra B. Esto ya lo tenemos como dato, ya lo tenemos encontrado. Multiplicamos, K por J nos da menos I, acá está. Y K por I me da J, pero mantenemos el signo, por ello es negativo. Tenemos ya las dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, las pasamos a igualar, tanto en el eje X como en el eje Y, y podemos encontrar la velocidad angular en la barra B, en la barra CB, y la velocidad como módulo para la barra BC, ¿no? Ahora vamos a encontrar la aceleración de B del cuerpo rígido CB. Tenemos la siguiente ecuación, simplemente reemplazamos datos, esto ya lo tenemos encontrado, que es la aceleración C. Tenemos como incógnita en esta ocasión la aceleración de la barra CB. Tenemos ya como dato también encontrado la distancia de la barra CB. Tenemos como dato ya la velocidad angular de la barra CB. Y al igual tenemos otra vez la distancia, ¿no? La efectuamos y encontramos nuestra tercera ecuación. Para poder resolver esta tercera ecuación necesitamos de una cuarta ecuación. Para ello vamos a la barra AB, que tiene una rotación pura, y vamos a encontrar la aceleración B. La aceleración B la vamos a encontrar con esta ecuación. Y tenemos como incógnita en esta ocasión la aceleración angular de la barra B. Efectuamos estos cálculos. Efectuamos estos cálculos y vamos a poder encontrar la siguiente ecuación número 4. Igualamos la ecuación número 3 con la ecuación número 4 y vamos a poder encontrar la aceleración angular de la barra B, CB, y la aceleración como módulo B. A continuación vamos a seguir con la velocidad del centro de masa de la barra CB, de la igual manera como lo hallamos en la aceleración de la velocidad del centro de masa de la barra DC. Y a su vez, también, de la misma manera, vamos a hallar la velocidad del centro de masa de la barra AB. Por último, tenemos nuestro cuadro de resultados del ángulo 53, ¿no? Tenemos todos nuestros resultados, nos han salido positivos, eso significa que hemos tomado los sentidos correctos, con sus unidades respectivas, ¿no?, para cada variable. Los pasos que hemos efectuado en el ángulo 53 son los mismos que debemos efectuar en el ángulo 37, y tenemos las condiciones tal cuales, tanto en la velocidad angular como la aceleración angular, que es constante. A continuación, les pasaré con mi compañera Paola, que les pasará a explicar acerca del ángulo cero. Bueno, a continuación procederé a proseguir los cálculos, esta vez con el ángulo cero. Como se puede apreciar, esta es la imagen que sacamos con el programa GeoGebra para nuestro mecanismo en ángulo cero. Tenemos los datos iniciales de velocidad angular de la barra CD de 5 radianes por segundo, el cual va a ser constante, y por ende la aceleración de esta misma barra sería 0 radianes por segundo cuadrado. Primeramente debemos trazar lo que son nuestros centros de masa y definir lo que son las distancias de nuestras barras. Para ello es necesario hacer líneas verticales u horizontales necesarias para la descomposición de las mismas. A continuación, les mostraré lo que se dio del trazado de los centros de masa. Tenemos el centro de masa 1, que está en la barra CD, el centro de masa 2, que está en la barra BC, el centro de masa 3, que está en la barra AB. Como se puede observar, para hallar lo que es la distancia de la barra BC, esta se ha descompuesto con la ayuda del ángulo que pueden apreciar acá de 44.62 grados, mientras que para la barra AB hemos usado el ángulo que está entre la barra CD y la barra B de 24.53 grados. A continuación, pueden observar cómo hallamos las distancias. En el caso de la barra CD, como es una barra que está horizontal, no es necesario descomponerla, simplemente tomamos sus medidas. Para la barra BC, usamos el ángulo de 44.62, lo descomponemos por medio de senos y cosenos, y hallamos su vector I y vector J. Para la distancia de la barra B,
utilizamos el ángulo de 24.53 grados con senos y cosenos para hallar lo que vendría a ser el I y el J. A continuación se muestra lo que es el cálculo de la velocidad en C. En este caso se hizo por rotación pura, ya que la barra de C está unida a un apoyo. Y en este caso, en lo que es para la velocidad del C, no hemos considerado la velocidad del D, puesto que es un apoyo, su velocidad es 0. Y con el dato inicial de la velocidad angular de esta barra de 5 radianes por segundo, hemos obtenido que la velocidad de C es de 0.35 metros por segundo. A continuación, hallamos lo que es la aceleración para este mismo punto C, mediante el método de movimiento circular de la barra. Hemos de nuevo usado el dato que nos dieron de la velocidad angular de la barra de 5 radianes por segundo. Como se aprecia acá, no hemos usado la aceleración de CD, puesto que este es 0 y anula todos los factores de acá. Hemos hallado una aceleración de 1.75 metros por segundo al cuadrado para el punto de C. Con esto, hallamos lo que es ahora la velocidad en el centro de masa 1 perteneciente a la barra CD. Hemos usado el mismo mecanismo para hallar la velocidad de C, solamente que esta vez la distancia va a ser la mitad, puesto que el centro de masa se encuentra en medio de la barra. Obtenemos para la velocidad para el centro de masa 1 de 0.175 metros por segundo. Luego hallamos su aceleración de la misma manera que se halló para la barra, y igual con la distancia, que es la mitad de la barra. Obtenemos para el centro de masa 1 una aceleración de 0.875 metros por segundo al cuadrado. Proseguimos a calcular la velocidad en el punto B con el método de cuerpo rígido, ya que se encuentra entre dos nodos. Aplicamos lo que es la velocidad para B, usando el dato que ya habíamos hallado acá de la velocidad de C. Y tenemos lo que es la primera ecuación, donde nuestra incógnita va a ser la velocidad angular de la barra CB. Asimismo, volvemos a hallar la misma velocidad en B, pero esta vez con dB con sentido hacia el punto A, en el cual nuestra incógnita va a ser ya también la aceleración angular de la barra B. Junto con las dos ecuaciones las igualamos para obtener lo que es la velocidad angular de AB, la velocidad angular de la barra CB y la velocidad de B. Todos estos datos nos van a ser de ayuda para luego poder hallar nuestras velocidades y aceleraciones de los centros de masa. Luego pasamos a hacer lo que es la aceleración en B, lo cual tiene el mismo mecanismo que usamos para la velocidad. Primero vamos a analizar la aceleración de B con respecto al punto C, usando el método de cuerpo rígido. Obtenemos la primera ecuación, en la cual nuestra incógnita va a ser la aceleración de la barra CB. Luego ya también hallamos la aceleración B, pero con respecto al punto A, en el cual nuestra incógnita va a ser la aceleración de AB. Y así hallamos la ecuación 3 y 4, las cuales las procedemos a igualar y las analizamos tanto en el eje X como en el eje Y, para obtener así la aceleración de la barra B, la aceleración de la barra CB y la aceleración en B. Una vez que tenemos todos estos datos, procedemos a reemplazarlos para poder hallar la velocidad de nuestro centro de masa 2, que usamos el mismo mecanismo que usamos para las barras. Reemplazamos los datos, por ejemplo, de la velocidad angular de la barra CB, que ya lo habíamos hallado, y nos da que la velocidad para nuestro centro de masa 2 es de 0.5146 metros por segundo. La velocidad para el centro de masa G3, reemplazamos el dato que es la velocidad angular de la barra B, que ya se había hallado, y obtenemos que para la velocidad del centro de masa 3 es 0.3503 metros por segundo. Luego procedemos a hallar la aceleración de nuestros centros de masa restantes, que serían primero la aceleración del centro de masa 2, en el cual reemplazamos el dato que habíamos hallado, la aceleración CB, como se aprecia acá, y obtenemos que la aceleración para el centro de masa 2 es de 5.5701 metros por segundo cuadrado, y la aceleración del centro de masa G3, usamos la incógnita que hallamos anteriormente, la aceleración de AB, la reemplazamos y obtenemos que la aceleración para el centro de masa G3 es de 4.6931 metros por segundo cuadrado. A continuación se aprecia lo que es nuestra tabla de resultados, que es el resumen de todos los cálculos que hemos hecho. A continuación le doy el paso a mi compañera Liliana con las conclusiones de los cálculos. Bueno, ahora le voy a decir las conclusiones que tuvimos al realizar la primera parte del proyecto de investigación. En un mecanismo de 3 barras se puede analizar el movimiento de velocidades y aceleraciones. Esto se puede saber gracias al conocimiento de sus dimensiones, sus ángulos, la velocidad angular que le proporciona el motor.
Una de las cosas más importantes al momento de desarrollar la investigación fue el trabajo en equipo. Esto nos permitió debatir y reflexionar sobre las ideas acerca del mecanismo. Debido a todos los cálculos realizados con el ángulo 0, 37 y 53, pudimos comprender un poco más sobre cómo funciona y cómo se comporta el mecanismo cuando el ángulo de giro aumenta. A continuación, le mostraré la segunda parte del trabajo de investigación. Los datos previos a calcular son las reacciones de las barras AB, BC y CD. Se utilizó como material el acero de 436, que tiene una densidad de 7.860 kilogramos sobre metro cúbico, cuya sección transversal a considerar es mostrada en esta gráfica. Tiene 0,6 metros y por 0,3 metros. El área total es 0,1800 metros cuadrados. El acero tiene un límite de fluencia de 250 megapascales. En la primera tabla se muestran la longitud, volumen, masa, peso, momento de inercia para cada barra, para la barra AB, BC y CD. Los datos para calcular en la primera parte del trabajo de investigación son mostrados en estas tablas de color amarillo, tanto para el ángulo 53, 37 y el ángulo 0. Como vimos anteriormente mostrado por mi compañera Paola, el mecanismo tiene un sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Determinamos las reacciones. Para el cálculo de las reacciones de las barras emplearemos la siguiente tabla del libro de dinámica, donde nos muestra el diagrama de campo libre y el diagrama cinético. También utilizaremos estas ecuaciones, que es sumatoria en fuerzas en X es igual a masa por aceleración del centro de masa, y sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por la aceleración del centro de masa en el eje X. Y también esta ecuación y la tercera ecuación. De la barra, sabemos que para la barra AB su centro de masa se llamará G1. Para la barra BC su centro se llamará G2. Para el CD su centro se llamará G3. Voy a comenzar con el ángulo 53. Para la barra CD, aquí tenemos un esquema mostrado anteriormente. Aquí nos guiamos del diagrama de campo libre y aquí el diagrama el diagrama cinético. Calculamos todas sus reacciones, su peso, la inercia y el momento por la masa por la aceleración en el eje X y en el eje Y. También hicimos lo mismo para la barra BC. A continuación, empleamos la ecuación sumatoria de momentos en C es igual a sumatoria de momentos en C. Y como mostramos anteriormente, empleamos esta ecuación, cuyos datos están mostrados en la primera gráfica que le mostré. Aquí lo único que tenemos que hallar es el vector X, ya que descompusimos el centro de masa en un eje X y Y. Al momento de hallar estos dos, que el X y el Y, reemplazamos acá, en esta ecuación. Al momento de reemplazar, despejamos y tenemos como incógnitas al b de X y al b de Y. Esta es nuestra primera ecuación. Lo mismo que hicimos anteriormente, hacemos para la barra B. AB, sumatorio de momentos en D y es igual a sumatorio de momentos en D. Empleamos el mismo procedimiento anteriormente mencionado, en donde tenemos que hallar la descomposición en el eje X y en el eje Y, pero en el centro de gravitatorio 3, el centro de masa 3. Una vez que hallamos estos vectores en el eje X y Y, reemplazamos en la ecuación. En esta ecuación, y al momento de reemplazar, despejamos y obtenemos otras incógnitas. La incógnita b de Y y esta ecuación sería nuestra ecuación 2. Ahora igualamos la ecuación 1 y 2 y obtenemos un sistema de ecuaciones. Al momento de ejecutar esta ecuación, obtenemos que b de X es igual a menos 0,060 381 newtons y b de Y es igual a 9,698699 por 10 a la menos 3 newtons. Para la barra B hacemos una sumatoria en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje X, donde sumaremos todo en el eje X, que sería B de X. D de X es igual a masa por aceleración en G3.
Al momento de efectuar esto, tenemos como incógnita al d de x, ya que el b de x lo fue hallado anteriormente. Y una vez efectuada esta ecuación, nos dice que d de x es igual a menos 0,065151 newtons. Lo mismo aquí en el eje y. Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje y. B de y más el peso de AB es igual a masa por la aceleración en el centro de gravitatorio 3. Y como anteriormente hallamos B de y, despejamos D de y. Y aquí es donde obtenemos D de y. D de y es igual a 0,100141 newtons. Lo mismo pasa para la barra CB. Hacemos sumatoria de fuerzas en eje X y este procedimiento es el mismo anteriormente mencionado. Despejamos C de X y obtenemos que C de X es igual a menos 0,066,090 newtons. Este es para el eje X y hacemos otra vez sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y como obtuvimos los datos anteriormente, nos dice que C de Y es igual a menos 0,032814 newtons. Lo mismo pasa para la barra CD. Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X y despejamos D de X. En este caso, D de X nos da como resultado menos 0,071 655 newtons. Ahora hacemos el mismo procedimiento que es sumatoria de fuerzas en el XY y despejamos D de Y. D de Y en este caso nos sale 0,120068 newtons. A continuación, mi compañera Nicole Segura le va a explicar el otro procedimiento del ángulo 37. Listo. Bueno, continuando con la exposición del ángulo 37, básicamente lo que voy a explicar para el ángulo 37 es lo mismo que se ha procedido para hacer el ángulo 0. Como ya lo explicó mi compañera Liliana, el procedimiento es básicamente lo mismo. Tenemos los dos diagramas cinético y el diagrama de campo libre, donde determinamos las reacciones, el peso, el centro de gravedad. En el otro diagrama lo que tenemos es del centro de gravedad, lo descomponemos y tenemos la masa por la aceleración y la inercia. En la barra BC es el mismo procedimiento. Acá lo que tenemos es el centro de gravedad descompuesto para tener vectores X y Y. Y ahora procedemos a resolver los cálculos. Dice que la sumatoria de momentos en C es igual a la sumatoria de momentos en C. Lo que vamos a tener es que acá tenemos muchos resultados que ya se mostró en la primera parte de los cálculos, la primera parte del trabajo. Lo único que tenemos son las incógnitas de descomposición en X y Y, que nos sale en X2 nos sale 0,01695 metros, y la descomposición en Y sale 0,00434 metros. Determinamos otra ecuación, ¿para qué? Para encontramos nuestra primera ecuación donde tenemos incógnitas como Bx y By. Para poder hallar estas incógnitas necesitamos de otra ecuación, por ello estudiamos la barra AB, que determinan los mismos diagramas, mismas reacciones, pesos, descomposiciones, masa por aceleración e inercia. Acá lo que hacemos es que, una equivocación, la sumatoria del momento en A va a ser igual a la sumatoria del momento en A. Tenemos ecuaciones, reemplazamos datos, y tenemos como resultado de la descomposición en X que X3, lo determinamos como X3, va a ser igual a 0,0209 metros, y en Y3 sería 0,0167 metros. Encontramos ya nuestra segunda ecuación a partir de los resultados, reemplazando ya los valores en X de la descomposición de X y Y, y tenemos las mismas incógnitas Bx y By. Ya determinadas las dos ecuaciones, simplemente lo que pasamos a hacer es igualarlas para poder hallar las incógnitas de Bx y By, teniendo como resultado que Bx va a ser igual a menos 0,059583 newtons, y el resultado de By nos va a dar 0,011042 newtons. Lo que tenemos acá es básicamente lo que sucede en el eje X, en el eje Y, es lo que vamos a analizar en el eje X y en el eje Y. Tenemos, como pueden ver aquí, para apreciarlo un poquito mejor. Para la barra AB, pasamos a la barra AB, tenemos todos los que están en el eje X, como Bx, Ax, para la izquierda, por lo tanto sería negativo, y del otro diagrama tenemos a masa por aceleración del lado derecho, por lo tanto es positivo.
reemplazamos datos y tenemos como resultado que AX va a ser igual a menos 0,052899 newtons. El mismo procedimiento aplicamos para el eje Y, reemplazamos datos y tenemos como resultado que AY va a ser igual a 0,09054 newtons. El mismo procedimiento que se ha aplicado para hallar la barra AB, el análisis en X y Y para la barra B, lo vamos a hacer para la barra BC. En el eje X tenemos que Bx menos X va a ser igual a toda esta ecuación, por lo tanto tenemos como resultado que Cx va a ser igual a menos 0,0681506 newtons. Aplicamos lo mismo para el análisis en el eje Y de la barra BC, teniendo como resultado que Cy va a ser igual a menos 0,032814 newtons. Como tercer paso, aplicamos el mismo procedimiento para la barra CD, análisis en X y en Y, teniendo como resultado de esta ecuación el valor de dx, que era la incógnita, que nos va a dar menos 0,075083 newtons. En el eje Y, la incógnita era dy, por lo tanto, como resultado de reemplazar los valores ya obtenidos, tenemos 0,146682 newtons. Como mencioné, se va a aplicar el mismo procedimiento para el ángulo cero, y lo que vamos a pasar ahora a explicar es las observaciones. Como primera observación tenemos que se determinan las reacciones, bueno, lo que hemos aplicado es determinar acciones y reacciones de una barra a la otra aplicando el momento de una fuerza y aceleración angular. Se puede haber realizado el cálculo descomponiendo las fuerzas que hemos hecho en X y Y, ya dadas en las direcciones normales y tangencial para aplicar las siguientes ecuaciones, ¿no? Como acá dice, hemos aplicado la fuerza tangencial y la fuerza normal. Como segunda observación tenemos que el acero que hemos utilizado tiene un límite de fluencia de 25 megapascales. Para las dimensiones del acero, cuya sección, como habíamos observado al inicio de las gráficas, teníamos 0,6 por 0,3, si no me equivoco. Entonces el resultado del área era 0,180 centímetros cuadrados. La fuerza para su límite elástico es 0,180 centímetros cuadrados por 250 megapascales, que nos da un total de 4.500. En nuestros cálculos, los valores obtenidos de las reacciones que actúan en los extremos de cada barra, ya sea barra B, BC, son sumamente inferiores a 4.500 newtons. Como tercera observación, tenemos que si la reacción sale negativa, significa que la forma de actuar de la reacción es en el sentido opuesto a lo que inicialmente habíamos supuesto, ¿no? Como conclusión, ya para acabar, tenemos que se determinaron las reacciones en cada barra haciendo el diagrama de cuerpo libre y el diagrama cinético que explicamos al inicio para cada barra en cada situación de los ángulos, ya sea 53 grados, 37 y 0. Muchas gracias.